Buenas noches, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Eres ¿Cómo pibe te de va? cuántos años? Tengo dos grandes, Qué grandes. 30, 29. Bueno, eso ya votan. Sí, Lo dejamos aparte de esos. y tengo una de 15. De 15. Está ahí en el límite. Ahí está. ¿Y quiere votar o no quiere votar? No ¿Qué está muy dice? convencida. No está muy convencida. No. ¿Y vos estás convencido o no estás convencido? No. Del voto a los 16, digo. Sí. En realidad, nosotros presentamos la propuesta del voto a los 16 años en el 2010. Sí. La impresión que tenemos es que en la Argentina, sobre todo después de la irrupción popular del 2001, hubo un fenómeno de involucramiento juvenil en la cuestión política que se ve desde el protagonismo de quienes participaron del 19 y 20 hasta en mártires concretos, ¿no? Costequi, Santillán, Mariano Ferreira. Así que... El Frente Nacional contra la Pobreza antes también, ¿no? Sí. O sea que la verdad que, y lo vemos en las organizaciones sociales, en las organizaciones políticas, en la discusión de los secundarios. Así que nos parece razonable abrir una puerta en ese sentido. Siempre lo pensamos como parte de una estrategia integral hacia la juventud. Recuerdo que en aquel momento lo presentamos junto con una ley de primer empleo, lo presentamos vinculado a una ley nacional de juventud. Estamos hablando de, digamos, casi 2 millones de pibes, Sí. de los cuales te diría que el 70% viven en el 40% más pobre de los hogares argentinos. Con lo cual, en realidad... sobre todo con Urbano. Sí. No, puede ser NEA y NOA también, claro, Noreste sí. y Noreste también. Sí. Y realmente eso hace que tomen responsabilidades de adultos de manera rápida, claro. Para cubrir cosas en el hogar, complementar. Es decir, tenés padres y madres, obviamente, de 16 años. Exactamente. Sí. Hay directamente familias de pibes. Sí, claro. Tenés cerca de 150.000 pibes que trabajan, que sufren desempleo, el 80% están en negro. Por lo tanto, digo... y además digo, nosotros como sociedad los hemos transformado en imputables penalmente ante la ley como si fueran adultos. Hoy hay pibes privados de la libertad de 16 años. Por lo tanto... Claro, ahí es el argumento, es lo que dice Zaffaroni estos días, ¿no? Digo, ¿cómo es la cosa? Dice Zaffaroni. Son adultos dice, para la ley. Claro, son... Ahora no pueden votar. Claro. Ahora, me parece que sí es algo que hay que trabajarlo bien, no me parece que sea una cosa que haya que sacar de urgencia. Me parece que hay algunas cosas que conversar bien, por ejemplo, lo de optativo obligatorio. Sí, yo te iba a preguntar eso. Nosotros en general, cuando hicimos la presentación, dado que se trata de una franja juvenil que presenta heterogeneidades, diferencias, diversidades, y del mismo modo que hay algunos que efectivamente son adultos, hay otros que no, nos parecía que no tenía sentido colgarle la responsabilidad a todos. También es cierto... la obligatoriedad no decís. Exactamente, en ese caso, sí. Ese es el criterio. También es cierto, es atendible a aquellos que dicen la obligatoriedad es un mecanismo que rompe la práctica del clientelismo. Sí. Eso también es cierto. Sí, porque universaliza y homogeneiza en ese sentido, sí. Ahora, al mismo tiempo, si uno lo transforma en obligatorio, habría que discutir si pueden votar y si pueden ser candidatos, por ejemplo, ¿no? Si pueden ser votados. Sí. Es una discusión que tampoco hemos dado. Habría que discutir el tema de si pueden votar, por qué no pueden tener registro de conductor. Digo, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con hasta dónde se amplía el derecho y, digamos, la ciudadanía de los pibes de 16 años. Parece que esos temas hay que trabajarlos un poco. A ver, si vos decís ser votados, abrís la Constitución. No, en realidad, digamos, sí, porque efectivamente tenés que modificar el... No, por eso digo, abrís la discusión constitucional. Digo. Abrís la discusión constitucional, efectivamente. ¿Vos abrirías la discusión constitucional o irías a una convención? Vamos a preguntarlo directamente. No. Yo no, digamos, me parece que la discusión de la Constitución es una discusión más grande. Habría que evaluar si tiene sentido abrirla por este tema. Lo que digo es, la verdad, si uno le abre la posibilidad de votar, sinceramente no tiene mucha explicación por qué no pueden ser votados. Sí. Así que bueno, en el momento en donde resolvamos discutir la Constitución de la Argentina, que tiene muchos temas para ser debatidos, digo, uno y fundamental es el tema recursos naturales. ¿Vos decís propiedad de subsuelo? Claro, exactamente.
O sea, vos lo harías, hoy es de las provincias, por lo menos en los papeles. Sí, no en los papeles, ¿Lo el harías dominio nacional, provincial, sí, yo creo que hay que garantizar la posibilidad del control público nacional sobre la explotación de los recursos naturales. Me parece que esto es clave y es un debate Volvés fundamental. a la Constitución del 49 en y ese hay sentido. sí, en ese sentido creo que mejor que el artículo 40 de la Constitución del 49 no ha habido. De Sampaio. Así es. Ese es un tema, digo, y ya que estamos en Constitución, ¿re sí o re no? Y la otra pregunta es, ¿re para Cristina eventualmente sí o no? Digo, excluís, digo, yo la verdad ponés que la no, cláusula con exclusión, no ponés la creo que cláusula de sea exclusión. necesario ese tema. Igualmente tampoco me parece que haya que transformarlo en una discusión central de la Argentina. La verdad que yo estoy más preocupado por el cuadro social de un país que ha crecido a tasas muy importantes, cuyo crecimiento se ha detenido y donde el cuadro social sigue siendo complejo, ¿no? Digo, la Argentina que nosotros tenemos, 6 de cada 10 hogares no cubren la canasta familiar y 3 de cada 10 hogares son pobres. Y me parece que hemos ingresado a una fase distinta, ¿no? Donde el crecimiento rápido se acabó y donde vamos a una discusión de crecimiento lento o estancamiento. Y ese tema merece una discusión mucho mayor que el tema de si hay que reelegir a Cristina o no. A ver, discúlpame, en este programa, digo, te lo cito no para discutir con alguien que no está, pero es una cita, un economista, Miguel Bain, dijo, hay que empezar a discutir tasas de crecimiento de la etapa que viene. Dice, la tasa de crecimiento de la etapa que viene es muy improbable que sean tasas de crecimiento del 8, del 9, del 7, etcétera, etcétera. Dice, hay que discutir al futuro, dice, estaríamos bien si pudiéramos discutir y cómo, a ver si te lo resumo, cómo garantizar un 4, un 5, pero garantizarlo. Claro, digo, por eso... ¿Qué plantearías como, yo lo que digo es que futuro? las tasas del 8 y el 9% que la Argentina tuvo desaparecieron. Salvo un milagro mundial que no... pero lo que pasa es que tampoco no es una cuestión que esté solamente ligada al fenómeno mundial. Esto es lo que me parece que hay que discutir. Porque de hecho, además, habría que ver que sobre la Argentina, la cuestión mundial y la crisis mundial, le abre un conjunto de oportunidades no menores también, que se expresan en el precio de la soja, lo cual complica en términos estructurales, pero en términos de coyuntura da mucha oportunidad. Y también en el proceso de integración regional de América Latina. Hay que pensar que América Latina solo el 15% de su comercio regional, mejor dicho, solo el 15% es comercio regional. El resto del comercio de los países de América Latina es con el exterior. O sea que el proceso de sustitución posible al interior de la región América Latina, para incluso Argentina como proveedor, es muy relevante y muy importante porque buena parte de los productos que se importan del exterior son productos muy sencillos, no son cosas de alta tecnología ni cosas que se le parezca. Así que yo te diría que el mundo en ese sentido nos ayuda más de lo que nos entorpece. El problema sí que tenemos es que nosotros hemos tenido tasas de crecimiento chinas con inversión que no tuvo volumen chino. Y en este sentido la inversión en la Argentina no solo fue poca, porque 24% del producto para una tasa de crecimiento del 8 o del 9... ¿24 es poca? Para la tasa de crecimiento sí, nunca nada es poco o mucho per se. 24% del producto para una tasa de crecimiento del 8 o del 9 es poco. China crece al 9 o al 10 y tiene una tasa del 47% del producto. India tiene una tasa del 37%. Y lo razonable sería, a ver, ya que estamos en números... pero no solo el tema es la magnitud, no solo el tema de la magnitud, sino que es la calidad. O sea, porque... ¿De la inversión? Y sí, porque solo 3 de cada 10 pesos tienen que ver con material reproductivo, con equipamiento, y eso es lo que no va. Nosotros tenemos 5 de cada 10 pesos de inversión en ladrillos. Y esto no sirve. Me parece que ahí hay toda una discusión respecto al andamiaje regulador y orientador del Estado en términos de inversión y en términos de cambio productivo. Argentina creció sin cambio productivo. Y en ese sentido yo creo que recuperar tasas de inversión que nos devuelvan un crecimiento con incorporación de tecnología, generación de empleo calificado, mejor nivel de ingreso, esa es la discusión que nosotros tenemos que dar y me parece que esa es la que falta. Nosotros no vamos a, si seguimos como estamos, la tasa de crecimiento de la Argentina va a estar en torno al 3 en el mejor de los casos. Por eso, Bain hablaba de cómo llegar a un 5, supongamos. Bien.
¿Cómo llegaron 5? Pongamos un 5, no un 8. Yo ¿Cómo creo que llegaron ahí, 5? no, por eso me parece que ahí hay grandes discusiones de grandes proyectos productivos que tienen que estar en cabeza del Estado. Nosotros venimos planteando, por ejemplo, el tema del uso de reservas para inversión. ¿No? Lo hemos planteado desde el momento que comenzó a discutirse el uso de reservas para pagar deuda. Sí. Y ahí hay todo un paquete para el desarrollo de la industria petrolera, de la industria naval. A ver, Claudio, vos ministro de Economía, o vos presidente del Banco Central, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué porcentaje de las reservas utilizarías? ¿Para esto que te digo? Sí. Yo creo que con que uno utilice unos 5.000 millones de dólares podría fondear un proceso de inversión muy significativo para reconstruir el ferrocarril. ¿No le ves riesgo a usar 5.000 millones de dólares? Bueno, eso hay que discutirlo en cada coyuntura. No, en esta coyuntura, digo. Y en esta coyuntura lo que pasa es que hay un montón de cosas que hacer para poder ordenar esa cuestión, ¿no? Digo, nadie puede escaparse al hecho de que hay una evolución de los precios internos muy diferente a la evolución del dólar y eso genera complicaciones. Ahora, el problema es por qué pasa esto. Y la verdad que los precios internos suben porque lo que hubo fue un déficit en materia de inversión. Por detrás del desequilibrio de los precios está el problema de la inversión. Y vos estás hablando de déficit de inversión y no de déficit fiscal como causa. No, por supuesto. El tema central del problema de la Argentina es la inversión. Y me parece que ahí es donde está faltando discusión. Y por eso digo, volver a colocar al Estado en el centro orientador del proceso de inversión es una clave del debate político de la Argentina futura. Petróleo es uno de los temas, vos hablaste de ferrocarriles es otro. Ferrocarriles es clave. Aparte, tanto petróleo, lo decía antes Lascurain, en términos de la demanda derivada para el sector metalúrgico, obviamente yo sería más cuidadoso con el tema de los hidrocarburos no convencionales. Francamente me resulta todo un tema preocupante, ¿no? Digo, los que se parecen a la minería de cielo abierto. Y sí, te diría que se parecen demasiado. Y, digamos, transformarnos en exportador de eso, tal cual lo presentó Galucio en su última presentación, diciendo que lo único que queda fuera de la discusión es Córdoba, la verdad, vos terminás reventando el territorio y el agua, ¿no? Aparte de petróleo y ferrocarriles. Industria naval. Industria naval. Que este es otro tema. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, el planteo que hizo la presidenta del Polo Audiovisual en la isla de Marchi. Porque ese es un espacio especial para el desarrollo de la industria naval. Y nosotros tenemos la posibilidad, sobre la base de astilleros públicos y privados, de armar un sistema que permita reconstituir la producción de embarcaciones, que por otra parte, por las características de la Argentina, por el volumen de su comercio exterior, porque naturalmente deberíamos tener barcos propios para el 50% de nuestro comercio, por la extensión de nuestra frontera marítima. Digo, la verdad que es una barbaridad que no reconstituyamos esa industria que además también tiene un efecto en términos derivados de demanda, de producción industrial muy importante. Un industria naval, digo, si lo medimos en los últimos años. Crecimiento hubo de todo. El problema, digo, eso es otro tema importante. Ustedes lo hablaban con el tema metalúrgico. Sí. Cuando se crece, se crece. Ahora, lo que no cambió, por ejemplo, es la participación de la industria en el conjunto del producto. En realidad, ¿en qué se mide la desindustrialización? Es que la significación del sector industrial respecto al producto es menor. Ahora, sigue siendo la que era. Ahora, eso sí, es más grande todo, porque la producción es mayor. Ahora, ¿en cuánto incide el precio de la soja en eso? En participación del producto. Incide mucho, no incide solamente por el tema del precio, incide por el tema de que es una rentabilidad que compite, claro, y que implica derivación de capitales con otros destinos. Bueno, pero ahí está el papel del Estado, que tiene que acotar rentabilidades. ¿Acotarías rentabilidad de la soja? ¿Cómo? ¿Cómo? Sin duda. O sea, bueno, ¿cómo acotarías el mecanismo posible? directo que tenés a mano es la retención, que es un mecanismo defectuoso. El que deberíamos trabajar es la participación estatal en el comercio de granos. Eso es algo que Argentina necesitaría. Esto tiene Brasil, lo tiene Canadá. La verdad que es una barbaridad, dada la significación que tiene el comercio de granos en la Argentina, que no haya una presencia del Estado mucho más importante. Claudio, muchas gracias. No, gracias a vos. Nos vamos con Lula, como siempre, que sigue en plena campaña en Brasil. Hay elecciones como en Venezuela el 7 de octubre, en el caso de Venezuela presidenciales, en el caso de Brasil son municipales.
y sus dos frases: la democracia es movimiento perpetuo, y dentro de esto, la política no es un pacto de silencio, tampoco lo es para nosotros. Gracias por eso. A ver, vamos a abordar algo que está relacionado nada más ni nada menos que con, y siempre decimos lo mismo, ¿no? Buscar una alternativa, una mejor calidad de vida, una posibilidad, y es más, en este caso tenemos que hablar de buscar vida, nada más ni nada menos, ¿eh? Poder prolongar, porque hay algo tan simple, tan sencillo, pero tan trascendente como es, en este caso en particular, la donación de órganos. Y hay una cuestión, ya hace algunos días hemos estado abordando